Hermanos queridos, estamos de pie ante una verdad solemnísima que en muchos lugares ya no se proclama. El infierno, entiendo por qué el ser humano la rehúye, es un tema polémico, nada popular, nada atractivo para corazones que buscan sensaciones gratas. Pero justamente por eso, el silencio se vuelve peligroso. Jesucristo habló del infierno muchísimas veces, incluso más que del cielo, no para sembrar un miedo inútil, sino para salvarnos de la perdición eterna. En el Evangelio, Él enseña que solo aquel que tiene autoridad sobre el alma puede hablarnos de lo que hay más allá de la muerte. Y nos llama a no temer a los que matan el cuerpo, sino a temer al que tiene poder para arrojar alma y cuerpo al infierno. Esa enseñanza no es una amenaza vacía, es la campana de alarma del amor. ¿Por qué este tema es tan urgente? Porque el amor de Dios por la humanidad se manifiesta plenamente en la cruz. Si no existiera castigo eterno, la cruz sería un gesto conmovedor, pero sin sentido. Precisamente porque hay condenación eterna. El Padre Eterno entregó a su Hijo unigénito para sustituirnos en el madero, para que todo el que cree no perezca, sino que tenga vida eterna. El infierno no rebaja el amor, al contrario, lo resalta. Dios pagó el precio máximo para que cada uno de nosotros tenga una vía de escape. Hermanos, hay una realidad que la razón humana, por sí sola, no puede traspasar: lo que ocurre después de cerrar los ojos en este mundo. La filosofía discute sin cesar y sigue en penumbras. La ciencia solo observa lo que cabe en este espacio-tiempo. Los adivinos, gurús, médiums, todos son conjeturas. Solo el Creador, que hizo los cielos y la tierra y sopló aliento en nuestras narices, tiene derecho a correr el velo del misterio, y lo ha hecho por revelación. En la historia de la salvación, la palabra de Dios fue iluminando paso a paso, hasta que Jesucristo vino, murió, fue sepultado y al tercer día resucitó para certificar que la muerte no es el punto final. Cuando el resucitado declara: yo soy la resurrección y la vida, confirma con autoridad: el que cree vivirá, aunque haya muerto. Para comprender el infierno, primero contemplemos el orden de la creación. La Escritura enseña que no toda carne es la misma carne. El cuerpo humano fue formado con estómago, pulmones, cerebro apto para la tierra, no para Marte ni para la luna. Fuimos diseñados para recibir el fruto de la tierra, los vegetales, el agua pura y no lo que corrompe al cuerpo. Los animales tienen su modo de vida: comen, respiran, se reproducen y mueren. Los peces, con branquias, habitan bajo las aguas. Las aves fueron hechas con una estructura prodigiosa para volar que hasta hoy la humanidad apenas logra imitar. Del sol hacia abajo, hablando en imágenes, está el mundo visible de la carne, cada especie en su ambiente propio. Pero del sol hacia arriba, otra imagen, está el mundo espiritual e invisible, que no se conquista con diplomas ni con la lógica de la filosofía humana. Ese ámbito tiene moradas diversas, leyes propias y destinos distintos para cada tipo de criatura. En ese mundo invisible, la revelación nos muestra 4 dominios que debemos discernir. Primero, el infierno, también llamado Sheol o Hades, lugar temporal para las almas de quienes mueren rechazando la gracia. Segundo,
el abismo, prisión de demonios y ángeles caídos, muchos de los cuales tiemblan ante su confinamiento. Tercero, prisiones eternas de oscuridad, donde queda encadenado un grupo extremadamente perverso de ángeles caídos por corrupciones terribles en la historia. Están retenidos en tinieblas, esperando el día del juicio. Y, finalmente, el lago de fuego, el veredicto definitivo para Satanás, el falso profeta. Los ángeles caídos y todos los que se obstinen en rechazar la salvación hasta el último aliento. Recuerda, el infierno ahora no es el reino donde los demonios gobiernan a su antojo. Es el lugar donde las almas humanas sufren la separación de Dios y el castigo correspondiente a sus decisiones. El abismo es para los demonios. El lago de fuego es la sentencia final. Alguien objeta: si Dios es amor, ¿cómo puede castigar eternamente? Hermanos, justamente porque Dios es amor, también es justicia. Un padre que ama de verdad educa y disciplina. Si no, el niño crecerá sin ley, resistiendo toda autoridad y autodestruyéndose. La Sagrada Escritura nos dice: contemplemos la bondad y también la severidad de Dios. El amor no se opone a la justicia. El amor convierte la justicia en salvación. En la cruz, la justicia exigió la deuda, el amor la pagó y la misericordia abrió la puerta para que el pecador entre. Pero si la persona rechaza la puerta ya abierta, Dios no viola su voluntad. Él respeta la libertad que Él mismo concedió. Otra réplica frecuente: ¿y qué culpa tengo de que Adán y Eva pecaran? La palabra responde: heredamos las consecuencias del pecado original, pero en la cruz Cristo cargó con ellas. Es decir, respecto del pecado de origen, el perdón ya está ofrecido. Lo que condena a muchos no es la culpa de los antepasados, sino el desprecio actual del perdón gratuito. Por tanto, hoy no quedan excusas. La salvación está delante de ti, al alcance de un sí. Hermanos, caminen conmigo hacia la escena estremecedora que Jesús descorre. El relato del rico y el pobre Lázaro no es una parábola en el sentido usual, porque menciona a personajes de la historia sagrada como Abraham. El Señor pinta un cuadro. Tras morir, el rico está en tormentos, con sed abrasadora, suplicando. Lázaro, en cambio, es consolado en el seno del patriarca. Allí hay visión. El condenado alza los ojos y ve a lo lejos. Hay lenguaje, hay súplica, hay sensaciones: fuego, sed, dolor, hay memoria. Yo, acuerdad, es decir, el yo, la conciencia, la historia personal no se borran. Hay un abismo infranqueable. Una cima separa los dos lados. Nadie puede pasar de uno a otro. Y hay una verdad que estremece. Los milagros exteriores, aun si un muerto resucita, no cambian el corazón si se rechaza la palabra. Fíjense en un detalle muy humano. El condenado sigue queriendo mandar a Lázaro como si fuese su sirviente, lo que muestra que la soberbia y la dureza no desaparecen automáticamente al morir. Al contrario, se endurecen y quedan al desnudo ante la justicia. El infierno no purifica el pecado. Solo el amor acogido en esta vida purifica el pecado
El infierno exhibe la esencia del pecado, la separación perpetua de la fuente de la luz. ¿Y qué hay de nuestra decisión? Dios pone delante de nosotros bendición y maldición, vida y muerte, y nos invita: elige la vida. Esa invitación no es para animales ni para máquinas, sino para personas con conciencia de eternidad impresa en lo hondo del alma. El sabio Salomón reflexiona que Dios puso la eternidad en el corazón humano. Aunque no alcancemos a abarcar sus obras desde el principio hasta el fin, esto significa que en lo más profundo de cada uno late una intuición de lo eterno, de una justicia que trasciende los tribunales de la tierra. Por eso, toda decisión moral que tomamos hoy resuena en la otra vida. Alguien dirá: si ya fallé, queda camino de retorno. Siempre, cuando volvemos a la cruz, recuerdo a una jovencita que buscó dirección espiritual. Tengo 16 años y estoy embarazada. He llorado pidiendo perdón. Sí, la sangre de Cristo limpia todo pecado. Pero aún perdonados, cosechamos lo que sembramos. Sin embargo, Dios no nos abandona. Si hay arrepentimiento y confianza, Él acompaña, convierte la historia rota en relato de restauración. Y ese niño puede llegar a ser gloria para su nombre. El perdón borra la culpa, pero las consecuencias naturales de las decisiones torpes se vuelven escuela de sabiduría. Por eso, no postergues. Nadie conoce el instante de la partida. Un accidente imprevisto, una enfermedad, una bala perdida. La pregunta no es cuándo, sino en qué estado. Cuando la puerta de esta vida se cierre, el ojo del alma se abrirá a una de dos realidades. O los ángeles te introducirán en los brazos del Redentor, o quedarás sobrecogido ante el abismo de la separación. Y no habrá segunda oportunidad para escoger de nuevo. La vida humana es breve: 60, 70, 80 años. Algunos, por milagro, superan los 100. Pero por larga que sea, frente a la eternidad es un soplo. Somos peregrinos que cruzamos el campo del tiempo rumbo al reino que no se marchita. Hijos amados, ustedes no son bestias, son seres morales responsables ante Dios. No vivan como manadas que solo comen, beben, se entretienen, buscan fama y dinero y luego se extinguen. Al final de ese camino solo hay vacío. En cambio, la senda de la palabra, aunque estrecha y exigente, abre el sentido profundo, la paz firme y la esperanza eterna. Dejen que el Espíritu Santo despierte la intuición espiritual en ustedes para discernir el bien del mal, reconocer el susurro de la conciencia y enamorarse de la Escritura cada día. Como un soldado que se familiariza con su espada, el creyente debe hacerse íntimo de la palabra, la espada del Espíritu, para que cuando llegue la noche sepa por dónde andar. Y este es el momento del valor. Permitirás que Cristo sea verdaderamente el Señor de tu vida. No se trata de una emoción religiosa fugaz ni de una costumbre dominical, sino de la rendición de mente, corazón, alma y fuerzas. Renuncia al pecado, corta con relaciones, hábitos y entretenimientos que enturbian la conciencia. Vuelve a la casa del Padre, donde los brazos de la misericordia ya están abiertos. La cruz no te exige pagar ninguna deuda, solo te pide abrir la puerta. Y cuando la abras, el poder de la resurrección irrumpirá, renovará tu pensamiento, sanará tu memoria y hará nacer un hombre nuevo.
con ojos nuevos para ver esta vida bajo la luz de la eternidad. Hermanos, que hoy nuestro corazón escuche la voz del Señor y no se endurezca, que el amor y la justicia de Dios que se abrazaron en la cruz conquiste nuestra razón, enderece nuestra voluntad y encienda nuestra alma, para que cada uno elija la vida, porque detrás de la puerta de la muerte nos espera la eternidad, o la presencia gloriosa del Santo, o la helada lejanía sin fin. Elija la vida, elijan a Jesucristo. Hermanos amados, continuemos adentrándonos en el misterio que muchos desean eludir, pero que es la llave para comprender por qué el Evangelio es verdaderamente buena noticia. El foco hoy, conocer a Dios mismo, sus atributos naturales y morales, para desde allí entender por qué hay disciplina, juicio e infierno. Y al mismo tiempo, que significa la misericordia que salva, cuando contemplamos a Dios tal como Él se revela. Todas las preguntas de ¿por qué castiga a Dios? Se esclarecen, no porque Dios sea cruel, sino porque Dios es amor santo, y el amor santo jamás pacta con el mal. La Sagrada Escritura nos enseña los atributos de Dios pueden agruparse en dos categorías. La primera, los atributos naturales: omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia. Aquí hay un matiz delicado. Dios es inmutable en su ser y en sus atributos, pero el modo como actúa en la historia es libre y variado. El Mar Rojo se abrió una vez, el sol se detuvo a la súplica de Josué, pero Dios no está obligado a repetir esos prodigios para satisfacer nuestra curiosidad. Él no es una máquina de milagros. Él es el Señor de la historia, que actúa a su tiempo y a su modo con finalidad salvífica. Esto nos serena frente a la tentación de exigir señales para luego creer. La fe no consiste en un despliegue de poder para entretenernos, sino en la sumisión al Santo. La segunda categoría son los atributos morales: amor, santidad, justicia y fidelidad. Aquí tocamos el pulso de la revelación. Si redujéramos Dios, es amor, a un sentimentalismo romántico, deformaríamos a Dios en un ídolo amable que sonríe aunque el pecado prolifere. Pero la Biblia nos llama a contemplar tanto la bondad como la severidad de Dios. ¿Por qué? Porque el amor verdadero siempre va de la mano de la disciplina. El padre que abraza al hijo en sus brazos es el mismo que pone límites, corrige el carácter y castiga con sabiduría para librarlo de la autodestrucción. Si un niño obtiene cuanto quiere, se deja caer en el suelo y grita, y los adultos solo lo acarician diciendo: haz lo que te plazca. Ese niño crecerá con un espíritu de rebelión, sin respeto a la autoridad, y acabará en la cárcel o en la violencia. El amor sin disciplina deja de ser amor. Es abandono que conduce a la perdición. Por eso, cuando Dios nos corrige, no es un acto despótico, sino el calor de la paternidad. Con el mismo amor con que un abuelo besa a su nieto, con ese mismo amor impone la vara cuando el pequeño cruza los límites. Amor y disciplina, ternura y educación forjan el carácter. Una generación que crece sin obedecer a sus padres, que desprecia a los maestros y desafía la ley, tarde o temprano se extravía en tinieblas. Hermanos, el reino de Dios no es para quienes solo quieren palabras dulces, es para quienes aceptan un amor que transforma y que moldea conforme a la voluntad santa.
De aquí se ilumina un principio decisivo. Dios realmente perdona el pecado, pero la cosecha de lo que hemos sembrado debemos recogerla. No hay contradicción. El perdón borra la culpa y restaura la comunión con Dios. Las consecuencias naturales de los actos, Dios las usa como una escuela que nos vuelve sabios. Una Jovencita que en su inmadurez cayó, si se arrepiente de corazón, es lavada por la sangre del Cordero. Sí, esto es completamente cierto. Pero el niño en su seno es vida sagrada, un don que Dios confía. Nadie tiene permiso de matar. Y justo aquí el Evangelio de la Gracia resplandece. Dios transforma la historia rota en canto de restauración. Su mano levanta al débil. Le da fuerzas para criar esa vida pequeña, que quizá un día será instrumento para la gloria de su nombre. El perdón no borra la responsabilidad. El perdón nos capacita para vivirla con esperanza nueva. Algunos dicen, el infierno es solo una metáfora del sufrimiento presente. Con la muerte todo acaba. Pero ¿quién tiene autoridad para hablar de la otra orilla de la muerte? No el hechicero, no el astrólogo, menos aún las doctrinas emotivistas. Solo aquel que bajó del cielo y resucitó de entre los muertos puede abrir la boca. Jesucristo, Él fue clavado, murió de verdad, fue sepultado y al tercer día resucitó glorioso. Con ese acontecimiento proclamó, la humanidad volverá a vivir. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dice, yo soy el pan bajado del cielo. Es decir, si quieres saber quién es Dios, mira la cruz. En la cruz, Dios se muestra el que paga la deuda del deudor, el que recibe el castigo del culpable, el que abre la puerta del regreso al extraviado. Y como la puerta ya está abierta, la tragedia más grande ya no es el pecado de Adán, sino el rechazo al perdón ofrecido ahora mismo. Nadie puede decir, no puedo hacer nada. Sí puedes con un sí, humilde a los pies de la cruz. Aquí quiero tocar otra herida de la iglesia en este tiempo. El hábito de sustituir la Biblia por la pantalla. La tecnología no es mala, es un instrumento. Pero cuando la pantalla desplaza a la escritura en nuestro corazón, perdemos el sentido de la espada del Espíritu. Hermanos, entrenemos el alma como un soldado, afila su espada, levar la Biblia, abrirla, buscar, doblar páginas, anotar, memorizar. Cuando el pastor proclame la palabra, abramos el texto, para que nuestras manos, ojos y mente entren en contacto con la Escritura. La pantalla es útil, pero fácilmente nos convierte en consumidores que deslizan, no en discípulos a los pies del Maestro. Sostener el libro es un gesto pequeño que educa el corazón. Pertenecemos al pueblo de la palabra y la palabra nos pertenece. Abrimos la Biblia y encontramos una revelación estremecedora sobre el infierno en labios del mismo Jesús. El relato del rico y Lázaro no es una fábula didáctica, es historia sagrada, porque se nombra a Abraham. El relato rompe el molde de la parábola ordinaria. El Señor corre el velo antes de la cruz. Tanto justos como impíos descendían, pero entre ellos había un abismo. De un lado, el consuelo, el seno de Abraham; del otro, el lugar de tormento. ¿Y qué ocurre en ese tormento?
Jesús nos entrega una lista de sentidos del alma que nos despierta. Primero, hay visión, alzó los ojos y vio. Es decir, más allá de la muerte. La conciencia no se apaga. Despierta con fuerza. ¿Quién intentó silenciar la voz de su conciencia aquí? Allá la hallará nítida como espejo. El rico ve a Abraham y a Lázaro de lejos. Atención, ese ver no conduce a la conversión, solo profundiza el dolor, porque ya es tarde para cambiar. Esta es la advertencia. No esperes ver para creer. El día que veas, quizá terminó el tiempo de creer. Segundo, hay lenguaje. Clamo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. En el mundo físico, el sonido viaja en ondas. Y en el mundo invisible, el clamor aún resuena, no como canto de fiesta, sino como sollozo, súplica, desesperación. Lo que contrae el corazón es el contenido de la petición. El rico sigue tratando a Lázaro como sirviente, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Es decir, la soberbia no se evapora en el tormento, se petrifica. Quien rehúsa la gracia en esta vida, entra a la otra con su verdadero rostro. El infierno no es un hospital de rehabilitación moral. Es un espejo judicial que desnuda el pecado elegido. Y aquí el punto neurálgico, la separación infranqueable. Abraham dice, hay una gran cima puesta entre ambos. El hombre moderno odia las fronteras. Quiere todo difuso, relativo, reversible a capricho. Pero el reino se edifica sobre la claridad de la verdad. Hay sí y hay no. Hay luz y hay tinieblas. Hay puerta estrecha y camino ancho. Hay cielo e infierno. Y entre ambas orillas hay un límite imposible de cruzar. Dios nos concede tiempo, gracia y palabra para elegir orilla. Cuando el aliento cesa, esa elección queda sellada. Por eso, no vivas como si mañana decidiré. Nadie te firma el mañana. Al llegar aquí, surge la objeción de siempre. Si viera un milagro evidente, creería. Jesús nos responde, si no escuchan a Moisés y a los profetas, es decir, si no abren el corazón a la palabra, ni aunque un muerto resucite, se convencerán. La historia de la salvación lo prueba. El mar se abrió, descendió fuego del cielo, los muertos fueron levantados y muchos corazones siguieron duros. El milagro puede abrir los ojos, puede encender emociones, pero no cambia el corazón de piedra en corazón de carne. Solo la palabra, oída con fe y grabada por el Espíritu, regenera al ser humano. Si tú exiges ver para creer, recuerda, Cristo te llama a oír para creer. Y desde esa fe verás la gloria de Dios. Desde esta revelación, volvamos a la vida espiritual cotidiana. El hombre natural, no regenerado por el Espíritu, no entiende las cosas del Espíritu. No porque su intelecto sea pobre, sino porque usa instrumentos equivocados. Nadie pesa la luz con una balanza. Así también, nadie comprende el misterio con razón pura. En cambio, el hombre espiritual discierne todas las cosas, no porque lo sepa todo, sino porque puede juzgar, distinguir, reconocer la voz de Dios frente a la tentación. Esa capacidad crece en proporción a tu permanencia en la palabra.
a más permanencia, más claridad. O más distancia, más segura. En una cena familiar, conversas con alguien nuevo. En la mirada, en el timbre de voz, en el modo de tocar, el Espíritu puede susurrarte. No hagas ese pacto. Guarda distancia. No es suspicacia, es intuición espiritual templada por la palabra y la oración. Hermanos, déjenme decirlo con franqueza. La salvación no es un salvoconducto para vivir desordenadamente y esperar que en la hora de la muerte Dios sea bueno. La salvación es vida nueva que irrumpe y nos mete en una disciplina. Crucificar la carne, rectificar hábitos, amar al difícil, ser fiel en lo pequeño. La disciplina no mata la alegría. Es el marco que impide que la alegría se rompa. Y ese marco lo levanta el amor. El amor verdadero pone límites para proteger lo valioso. Dices que amas a tu novia, pero si le empujas al pecado, si la forzas a la impureza, eso no es amor, es posesión. Dices que amas a Dios, pero si desprecias la palabra, abandonas la oración y niegas el testimonio, eso no es amor, es religiosidad superficial. Vuelve al amor que guarda los mandamientos. Una vez más, nos situamos en la frontera entre misericordia y justicia. Dios no juega con el pecado. Si el pecado fuera solo una imperfección inofensiva, el Hijo de Dios no habría tenido que morir. Pero como el pecado es rebelión, rasga la alianza y elige la separación de la fuente de la vida. La cruz es necesaria. Por eso, el infierno no es una amenaza pedagógica, sino la consecuencia inevitable de una elección obstinada hasta el final. Dios no obliga a nadie al cielo. Respeta hasta el extremo la dignidad de la libertad que Él mismo nos dio. Y precisamente porque respeta, también juzga con justicia. Entonces, ¿qué debo hacer? Comienza por lo más cercano. Vuelve a la palabra, vuelve a la oración, confiesa tus pecados, rompe con los vínculos de tinieblas y entra en la disciplina del amor. Restablece el hábito bíblico en tu casa, un pasaje breve cada día, que tus hijos te vean abrir el libro, que el versículo del día se vuelva orden del cielo para la familia. Santifica lo aparentemente trivial, tu uso de redes sociales, tus palabras en la cocina, tu mirada en la oficina, tu compromiso de permanecer casto antes del matrimonio. La comunidad de fe no es un club de emociones, es un campamento de entrenamiento en santidad, donde cada uno ayuda al otro a correr hasta la meta. Y si preguntas, ¿qué señales indican que el Espíritu me está entrenando? Aquí tienes algunas. Cada vez te ablandas más ante la corrección de la palabra. Cada vez aborreces más la mentira. Incluso la mentira útil. Cada vez amas más la verdad, aunque te cueste. Cada vez te vuelves más humilde para pedir perdón y más dispuesto a perdonar. Cada vez deseas más que otros conozcan a Cristo que recibir halagos. Estas marcas no aparecen de la noche a la mañana, pero crecen con certeza en quien permanece en la palabra y no se separa de la comunidad. Hermanos queridos, todo esto no es para cargar tus hombros, sino para entregarte un mapa confiable en medio del caos. No permitas que la ambigüedad de la época te hunda. Dios ha hablado. Cristo murió y resucitó. El Espíritu está obrando. La Biblia está abierta ante tus ojos. La iglesia te convoca a filas.
responde mientras la voz se deja oír, porque llegará el día en que esa voz ya no resonará para ti, no porque Dios se canse, sino porque la puerta del tiempo asignado para ti se habrá cerrado. Y del otro lado está la eternidad. Permíteme cerrar esta parte con un aliento concreto. Si llevas heridas del pasado, caídas sexuales, corrupción por avaricia, fracturas familiares, adicciones secretas, no huyas. Llévalas a la cruz. Di: Señor Jesús, ya no me justifico, que entrego todo. Te pido que, además de perdonarme, me enseñes a asumir las consecuencias necesarias con un valor nuevo. Entonces verás, en vez de ser aplastado por el ayer, entrarás en un mañana forjado, no un mañana fácil, pero sí firme. Precisamente en el camino de cosechar las consecuencias con Dios a tu lado, comprenderás como nunca que el amor y la disciplina no se oponen. Son las dos alas que te levantan sobre el abismo. Y, por último, no olvides el testimonio. Una fe viva es una fe que se propaga. ¿Dices que crees? Pregúntate, en el último año, ¿a quién abrí la boca para hablarle de Cristo? En la oficina, el taller, el aula. He amado a mi amigo lo suficiente como para decirle la verdad y advertirle del pecado que lo consume. La fe que no evangeliza se contrae. La fe que evangeliza se multiplica. Empieza por el más cercano, tu familia, luego tus compañeros, no con reproches, sino con verdad tierna, valiente y paciente. No puedes amar y ensuciar lo que amas. No puedes amar y guardar silencio mientras el amado corre hacia la perdición. Que el Señor, que es a la vez amor y justicia, nos temple hoy con su palabra. Que nos conceda un corazón nuevo, dócil a la disciplina del reino. Una mente nueva, capaz de discernir entre luz y tinieblas. Y una voluntad nueva, erguida en medio de la tormenta, para que cuando suene la trompeta eterna, nosotros los que aprendimos a abrazar la cruz y a vivir la palabra, cada día no nos sobresaltemos, sino que sonriamos al cruzar el umbral de la muerte hacia los brazos del Redentor. Hermanos amados, estamos llegando a la curva decisiva del mensaje, las consecuencias escatológicas de la elección humana y la invitación urgente a una verdadera conversión. Desde el cuadro que Jesús descorre sobre el rico y Lázaro, seguimos los detalles que la misma Escritura nos muestra. En el infierno hay voz, hay memoria, hay sed, hay intuición para reconocer, hay un abismo infranqueable y hay un apremio misionero incluso en quien está bajo condena. Estos detalles no buscan saciar la curiosidad, son un mapa que despierta la conciencia para que cada uno sepa qué debe hacer en el breve tiempo que le queda en la tierra. Ante todo, el infierno tiene voz. En el mundo visible, el sonido viaja en ondas. En el invisible, el clamor sigue resonando, no ya como alabanza, sino como lamento, ruego de misericordia y desesperación interminable. El rico gritó: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Es sorprendente. En el tormento, el hombre aún implora misericordia, pero ya no puede reorientar su vida, porque la elección quedó sellada cuando se cerró la puerta del tiempo. Ese grito, si hoy lo oímos, debe convertirse en advertencia. Mientras estamos en esta vida, supliquemos misericordia para vivir en conversión. No esperemos al otro lado del abismo para implorar en vano. Luego,
El infierno tiene reconocimiento. No hay cámaras ni cintas. Y sin embargo el alma reconoce a Abraham, sabe quién es Lázaro. Es la intuición espiritual, esa luz que Dios enciende en lo más hondo del ser humano. En la gloria, los que son de Cristo sabrán enseguida. Allí está Adán, allí Moisés, allí Elías, allí el pastor que me condujo a Cristo, allí la madre que oró por mí durante tantos años. Del otro lado, el condenado sabe con claridad que está ante la justicia. Así, el alma no es borrada, el yo no se disuelve, la memoria, la conciencia, la historia personal no se trituran en la nada. Por eso, la salvación no es huir de la identidad humana, sino transformarla en la luz del Redentor. En tercer lugar, el infierno tiene sed. El rico suplica que moje la punta de su dedo en agua para refrescar mi lengua. Esa sed no es solo sensación física. Es el símbolo que desnuda la condición de toda alma separada de Dios. Sed sin saciedad, ansia sin plenitud. En esta vida, el hombre persigue 1000 cosas para llenarse: placer, poder, dinero, aplausos. Pero cuanto más bebe, más sed tiene, porque el agua verdadera no está allí. Cristo se puso en pie y clamó: quien tenga sed, venga a mí y beba. De su interior brotarán ríos de agua viva. Si hoy rechazamos ese manantial, un día sabremos qué significa la sed del infierno. No falta de líquido, sino falta de la misma fuente de la vida. Cuarto, el infierno expone la soberbia. El rico todavía quiere enviar a Lázaro como siervo, como si el rango antiguo siguiera valiendo más allá. Esto muestra que cruzar el umbral de la muerte no convierte automáticamente el mal en bien. El infierno no purifica el pecado, lo fía. Quien ama la verdad será liberado por la verdad. Quien ama las tinieblas lo atarán. Por tanto, no nos engañemos con un vive como sea, que al morir Dios tendrá compasión. Dios ama de verdad, por eso advierte. Ama de verdad, por eso muere en la cruz. Pero el amor verdadero no anula la justicia. La cumple por la vía de la cruz e invita a acoger esa gracia. Ahora, quinto, hay un abismo que no se puede cruzar. Abraham dice: hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros. El espíritu de la época odia las fronteras. Quiere todo relativo, moldeable al capricho, pero el reino se edifica sobre límites santos. Si y, luz y tinieblas, puerta estrecha y camino ancho, cielo e infierno. Con el límite viene la temporada. La de elegir es esta vida, la de sellar es el último aliento. Cuando pasa la estación, empieza la siega y nadie cambia de campo después de la cosecha. La sabiduría, entonces, no es seguir debatiendo sobre posibilidades, sino practicar la obediencia. Ahora debemos situar este relato en la historia de la salvación, donde convergen muchos pasajes bíblicos. Desde Adán hasta la cruz, los justos y los impíos descendían. El Antiguo Testamento llama a ese lugar Sheol. La traducción griega usa Hades. Cristo llega y abre el telón. En el centro de la tierra hay dos partes. De un lado, el seno de Abraham, consuelo temporal de los justos. Del otro, el lugar de tormento de los malvados. Los patriarcas
Profetas y justos del Antiguo Testamento aguardaban con esperanza, mirando al día en que el Cordero derramaría su sangre para abrir el camino. Jesús muere verdaderamente. Su cuerpo yace en el sepulcro y Él en el Espíritu desciende al lugar de los muertos. Proclama la victoria. Y cuando resucita, se abre la puerta del cielo. Desde entonces, quien muere en Cristo, ausente del cuerpo, está presente con el Señor. Es decir, el itinerario del que pertenece a Cristo cambia. Ya no desciende a esperar, sino que es introducido en la presencia del Redentor. La parte de tormento permanece para quienes rechazaron la gracia, aguardando el juicio final. De aquí brota una pregunta. Entre la muerte y la resurrección, ¿en qué estado estamos? La revelación sugiere un cuerpo temporal, no el cuerpo resucitado glorioso, sino la capacidad de existir para percibir, dialogar, clamar, adorar. Vemos a las almas de los mártires clamando bajo el altar del cielo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero? No están en letargo, viven, son conscientes, hablan, pero aún esperan, porque la cumbre de la salvación es el día de la resurrección, cuando el cuerpo sea transformado para concordar plenamente con el alma salvada. Así, la redención no termina en el alma, se consuma también en el cuerpo, un cuerpo glorioso no sometido a las leyes cósmicas de ahora, como lo mostró Cristo al ascender y vencer la gravedad. En esta perspectiva escatológica, la Escritura enseña: habrá un día de juicio ante el gran trono blanco. Entonces, las almas del lugar de tormento serán llamadas, se pondrán ante el Santo y los libros serán abiertos. Nadie podrá culpar a una predestinación ciega. Dios no creó a nadie para arrojarlo al infierno. Creó al hombre con libertad, don grandioso y también riesgoso. Si Él forzara a alguien al cielo, ese cielo dejaría de ser cielo de amor para ser cárcel de la voluntad. Por eso, el juicio último no busca humillar al culpable, sino manifestar ante toda criatura que cada sentencia es justa, que la salvación fue ofrecida muchas veces y de muchas maneras, y que quien está lejos es porque rechazó la puerta abierta con la sangre del Hijo. Mirando al presente, la advertencia se vuelve concreta. Hay multitudes que frecuentan la iglesia, aman la música, disfrutan del ambiente, aprecian las emociones religiosas, pero no se han arrepentido de veras. No aman la Biblia, no permanecen en la palabra, no almacenan memoria mediante la memorización, no hablan de Cristo por años. Tal fe es de consumo. Recibe sin engendrar, disfruta sin fructificar. La fe viva, en cambio, es fecunda, pone verdad en la lengua, abre la mano al necesitado, hace que el ojo se sonroje ante lo impuro y que la rodilla se doble ante el santo. Joven, si amas a alguien, le dirás la verdad, sobre todo cuando va al pecado. Padre, madre, si aman a sus hijos, les enseñarán el temor del Señor más que solo buenas notas. Creyente, si amas a tu comunidad, orarás, servirás y corregirás con mansedumbre. A la vez, hay que decirlo claro, los milagros no garantizan la conversión. Quien exige señales para creer, pone condiciones a Dios. Pero la palabra enseña. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, es decir, si no abren el corazón a la Escritura, ni aunque resucite un muerto, creerán.
El milagro puede dilatar los ojos un instante. La palabra abre el corazón y lo mantiene abierto. Por eso, el camino más seguro para aguzar la intuición espiritual no es cazar prodigios, sino permanecer en la palabra. En ella empezamos a oler la verdad. Distinguimos la voz del buen pastor en medio del ruido del mundo. En el plano moral, el mensaje se practica. Dices que amas, pero empujas al amado al pecado. Eso no es amor, es posesión. Dices que crees, pero te burlas de los mandamientos. Abandonas la oración y cierras los ojos a la verdad. Eso no es fe, es religiosidad decorativa. Cristo convoca a un pueblo santo que honra su nombre en lo pequeño, en cómo usas las redes, en tus palabras en la cocina, en cómo firmas un contrato, en cómo miras a una persona del otro sexo. El mundo te llamará anticuado. El reino te llamará bienaventurado. Si tu corazón pregunta, ¿por dónde empiezo? Empieza por cambiar el lugar de la palabra en tu vida. Apaga la pantalla antes, abre la Biblia antes. Pon un pasaje breve en la mesa familiar. Que tus hijos te vean pasar páginas, subrayar, anotar. Practica 5 minutos de silencio antes de dormir para el examen del día. Hoy elegí la luz o las tinieblas. Busca a un hermano maduro y confiable. Confiesa los lazos de oscuridad. Pídeles acompañamiento y oración. Elige un pequeño gesto constante para disciplinar la carne. Ayunar de palabras negativas, de estímulos impuros, de explosiones de ira con una jaculatoria breve. Paso a paso, el Espíritu te entrenará con disciplina de amor. No descuides la llamada misionera. El rico, desde el tormento, recuerda a sus hermanos y suplica que no vengan a ese lugar. Produitamente, a veces el que está en el infierno parece más celoso por las almas de los suyos que quien está cómodo en la banca. Que no sea así con nosotros. Empieza por tu familia. Cuéntales la historia de la cruz como la historia de amor más grande. Lleva la verdad al trabajo con integridad, al aula con castidad, al taller con justicia. No impongas. Da testimonio. No presumas. Persevera. No temas las burlas. Teme el día en que veas que se pierden por tu silencio. Hermanos, sé que algunos cargan heridas hondas, pecados ocultos, viejos hábitos, caídas por la concupiscencia, deudas de conciencia. No huyas. Cristo no vino a exhibirte, vino a lavar tu vestidura en la sangre del Cordero. Dile, dejo de justificarme. Traigo a la cruz todas las consecuencias de mi historia. Concedem, además del perdón, el valor para asumir lo necesario con un corazón nuevo. Verás, Dios no borra tu historia. La continúa con tinta de misericordia. Y cuando coseches lo que sembraste con Dios a tu lado, la siega será escuela de formación, no sentencia que te triture. Finalmente, una palabra franca. Quizá has asistido años a la asamblea, has cantado, orado, llorado, pero nunca has dicho en serio a Jesús: te entrego el señorío de mi vida. Si es así, no demores, no regatees con la cruz, no exijas emoción para obedecer. Obedece y conocerás una alegría profunda que la emoción no puede dar. Elige la vida, elige la verdad, elige la puerta estrecha que se abre al reino imperecedero. Elige a Cristo que te eligió antes de que nacieras.
Y aquí la invitación decisiva. Si tu corazón se ha ablandado, inclina la cabeza ahora, en el silencio del alma, y dile al Señor: Jesús, creo que fuiste crucificado por mis pecados. Moriste de verdad. Fuiste sepultado y al tercer día resucitaste. Creo que tu sangre basta para lavar toda mi impureza. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Dame tu espíritu para vivir como tú quieres. Enséñame a amar lo que tú amas, a odiar lo que tú odias y a vivir los años que me quedan para tu gloria. Dilo con sinceridad y comienza una vida nueva con actos de obediencia muy pequeños pero muy reales desde hoy. Cuando suene la trompeta eterna, cuando los libros se abran, cuando la mirada del Santo nos traspase, que nadie en esta congregación tenga que decir: ojalá que nosotros los que oímos, creímos y vivimos la palabra podamos sonreír al cruzar el umbral de la muerte hacia los brazos de aquel. Porque más allá solo hay dos realidades: la presencia gloriosa del Santo o la helada lejanía sin fin. Elijan la mejor parte y no dejen que nadie ni nada se la arrebate.